Hola, ¿cómo están? Hemos llegado a nuestro último día de este precioso e importante tema. Y continuando, vamos a ver ahora el significado de la resurrección. La resurrección confirma que Jesús, en primer lugar, es quien dijo ser. Consideremos entonces la magnitud de este evento. En primer lugar, la resurrección demostró que Cristo era divino. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz no prueba en sí mismo que Él es Dios. Pero Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. En Romanos 1:4 nos dice la Biblia que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que quedó demostrada, dice, que fue declarado Hijo de Dios. También en segundo lugar, la resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor, aún estás en tus pecados. Al resucitar entonces de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan su regalo de salvación. Si no, recordémonos el momento en que Jesús estaba crucificado y a sus lados estaban dos delincuentes. Uno lo estaba injuriando y el otro lo defendió y le pidió que si lo podía perdonar y que pudiera estar con él. Y Jesús en ese momento perdonó sus pecados y le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar, la resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Ya dijimos sobre el pecado, su poder para perdonar el pecado, y ahora el poder de Cristo sobre la muerte. La Biblia nos dice, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Esto lo encontramos en Romanos 6:9. La resurrección también aseguró nuestra victoria sobre la muerte y nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esto lo dice en Efesios 2:6. No es que no vamos a morir físicamente este cuerpo que tenemos en este momento, pero vamos a vivir eternamente con Jesús, los que hayamos creído en Él. Entonces es súper importante esto, porque este cuerpo va a morir, sí, pero la eternidad, ¿a dónde la vamos a pasar? Esto nos asegura que vamos a pasar con Jesús si hemos creído y hemos entregado nuestro corazón a Él. Y por último, la resurrección derrotó al enemigo de Dios. ¿Quién es ese enemigo de Dios? Ya lo sabemos. El diablo, ¿verdad? Desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, el diablo luchó cruelmente y astutamente para derrocar al reino de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Jesús estaba en la tierra, hecho hombre, el diablo trató de tentarlo para vencerlo. Satanás debió haber pensado que había dado ese golpe final y decisivo en esta guerra desde la creación del mundo, cuando Jesús murió en la cruz. Él sabía, porque Satanás conoce la Escritura también, pero lo vio y pensó que había vencido. Pero este fue el error de cálculo más grave del demonio. La cruz fue el triunfo del cielo, y cuando Jesucristo se levantó, el poder del pecado y la muerte entonces quedaron para siempre destrozados. Debido a esta resurrección, los cristianos nunca debemos temer a Satanás
ni a la muerte nuevamente. Este hecho es tan maravilloso porque sabemos que aunque este cuerpo va a morir y que Satanás puede habernos vencido en muchas formas, con tentaciones, con pecados, con caídas que hemos tenido durante nuestra vida, porque no estamos exentos de ellas, pero en la muerte no nos va a vencer, porque Jesús ya resucitó por nosotros y nos va a hacer resucitar también a nosotros nuevamente con Él para vivir ya cuerpos diferentes, dice la Biblia, cuerpos glorificados, para vivir eternamente con Él. Y entonces Satanás no tiene ningún poder sobre nosotras. Qué maravillosa es esta esperanza de resurrección, esta esperanza de que ya no podemos ser vencidas, sino que tenemos al Espíritu Santo, a Jesús vencedor, y por lo tanto nosotras también podemos declarar que somos vencedoras ante eso. Y quiero dejarles al final esto que es la redención. Durante 40 días después de su muerte y resurrección, Cristo apareció muchas veces a sus seguidores. Decíamos en las charlas anteriores que había aparecido a mucha gente, aún a 500 personas o más al mismo tiempo. En una ocasión también reunió a sus 11 discípulos de los 12 que quedaban en una montaña en Galilea. Les dio la orden de que fueran a esa montaña para darles la gran comisión. Y entonces en Mateo 28, 19 y 20 le dijo: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No les dijo algunos días, sino que les dijo que Él iba a estar con ellos todos los días. Y así nos dice a nosotras también. Él sigue estando con nosotras todos los días, en todas las circunstancias, y nos está enviando también a cumplir esa gran comisión. ¿Pero qué es esa gran comisión? A que vayamos y compartamos con los demás estas buenas nuevas de salvación, estas buenas nuevas de resurrección, estas buenas nuevas de que se ha vencido el pecado, no por nosotras mismas, sino por Jesús. Y más tarde, en el libro de los Hechos, dice que en el Monte de los Olivos amonestó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, y luego poder llevar su mensaje a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines del mundo. Esto está en Hechos capítulo 1. Inmediatamente después, Jesús se elevó al cielo y desapareció en las nubes, dejando a los discípulos que lo observaban maravillados de que hasta entonces quizás había cierta duda en sus corazones de seres humanos, así como dudamos nosotras, pero que veían cumplido todo lo que habían aprendido en el Antiguo Testamento y todo lo que habían aprendido de Jesús en esos 3 años que estuvo con ellos, y todo lo que habían oído, las profecías, todo lo que habían oído a Jesús hablar, que se estaba cumpliendo en ese momento. La ascensión de Cristo fue el acto final en este drama de la redención. Completada ya su misión, entonces Jesucristo fue exaltado a su gloria anterior, siendo Dios otra vez. La resurrección de Jesucristo entonces se ubica como el evento más revolucionario de la historia. No se puede negar que sacudió al mundo en su día. Fue un alboroto terrible, los romanos no querían aceptarlo, hicieron un montón de trampas queriendo argumentar, queriendo inventarse historias,
que no pudieron demostrar que eran ciertas. Pero su vida configuró dramáticamente el curso de la historia en nuestro tiempo. La resurrección, entonces, hermanas, es la prueba final de que Jesucristo es quien decía ser. Nosotras entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Creemos o no creemos? No se puede creer a medias, creer unas cosas y otras no. Tenemos que tomar una decisión. ¿Creemos en Jesús, su vida y su resurrección, o no creemos? Está en nosotras tomar esa decisión, pero de verdad con una convicción, como a este señor que les mencioné, que es el que ha escrito estas cosas, lo hizo llegar a esa convicción y después convertirse en un evangelista para predicar y contarle a las personas todo lo que él había aprendido. Así es que, mis estimadas, nos quedamos aquí. Démosle más estudio a esto, compartámoslo, leamos las Escrituras, metámonos en ese hecho y pidamos sobre todo a Dios que en nuestros corazones ponga esa esperanza y esa convicción en su vida y en su resurrección. Muchas gracias por haber estado atentas a esto. Que el Señor las bendiga abundantemente.